Bueno, buenas tardes. Ya veo que vamos entrando. Bueno, dejamos algún minutillo más para ver si entra más gente y comenzamos, ¿vale? Bueno, bienvenidos a los que ya habéis conectado y muy buenas tardes. Recuerdo que a lo largo de la charla podéis ir preguntando por el chat, ¿vale? Podéis utilizar el chat para cualquier sugerencia o cualquier pregunta y yo lo iré leyendo, ¿vale? Si se me escucha bien, me ponéis un pulgar arriba o me decís que sí a través del chat, ¿vale? Por favor. ¿Vale? Vale, que se escucha bien, vale, perfecto. Bien. Bueno, pues nada, bienvenidos, muy buenas tardes, otro miércoles más. Soy Juan Antonio, nutricionista de Optimus. Bueno, ya me conocéis la mayoría. Y bueno, seguimos con nuestra particular forma de llevar la cuarentena, el confinamiento este que tenemos. Y bueno, hoy lo primero quiero también acordarme de dar las gracias cuando propusimos dar esta nueva charla, propusimos que eh, dijerais vuestros temas. Bueno, se propusieron varios temas. Al final, bueno, el que me ha parecido quizá más interesante fue el del ayuno intermitente y bueno, pues lo vamos a hacer de ese tema. Todos los temas son súper interesantes y también a lo largo de la conversación luego, o de cara luego al final, cuando terminemos, pues podemos también utilizar el chat para proponer algo para la semana que viene o bueno, a lo largo de la semana, pues mediante las redes sociales, ¿vale? Sin ningún problema también para proponer algo para la próxima semana. Que seguramente, seguro que algo haremos. Vale, bueno, en definitiva, vamos a lo que tocaba hoy, hablar del ayuno intermitente, que es una cosa que está muy de moda, que sobre todo en el ámbito deportivo parece que está más de moda. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Vamos a empezar hablando por los pros que tiene, también un poco la definición en qué consiste y sus efectos, sus beneficios y luego pues algunas cosillas que a lo mejor no son tan interesantes a la hora de poner en práctica, ¿vale? Y algunas precauciones pues que también hay que tener, ¿vale? Me imagino que ya estáis viendo ya la pantalla. Vale. Como podemos ver, pues bueno, el ayuno intermitente consiste básicamente en, ir alternando periodos de ayuno con periodos de ingesta, ¿vale? Periodos de ingesta habitual. Sería una definición muy básica de lo que se podría definir que es el ayuno intermitente. Pero básicamente eso es introducir dentro de nuestra alimentación habitual periodos concretos donde no se ingiere nada. Cuando digo que no se ingiere nada, mm, no es cierto, o sea, no se ingiere nada que contenga calorías. Es importante. Es decir, nada que contenga ningún hidrato de carbono, ninguna grasa ni ninguna proteína. Yo tomo una infusión
sin nada de azúcar. Un edulcorante puede valer, o un caldo, cualquier cosa que tenga sales minerales o minerales, vitaminas, todo eso sí puede valer porque no aporta calorías. Eso sí que entraría dentro del periodo de ayuno. Infusión, un caldo, un café, incluso, podría valer, ¿vale? El más habitual, como veis, es el que se conoce como 16-8. Es el más habitual. Hay muchas formas de hacerlo. Incluso para empezar, pues se podría empezar con un 12-12. ¿Eso en qué consiste? Consiste, como muchos ya sabéis, en hacer que toda la ingesta del día se concentre en 8 horas, ¿vale? Y estar 16 horas sin tomar nada. 16 horas de ayuno. Pues sería importante, incluiríamos las horas de sueño dentro de esas 16 horas. Un ejemplo de ayuno intermitente de con una distribución 16-8 sería, os ponemos un ejemplo, eh, tomar la primera comida del día, la primera ingesta, pues no sé, vamos a las 8 de la mañana y terminar a las 4 de la tarde. Y desde las 4 de la tarde hasta las 8 del día siguiente, nada. Un ejemplo, ¿vale? No tiene por qué ser así. Puede ser de las 10 a las 6, por ejemplo, pero que al final la ingesta va comprendida en esas 8 horas. Luego, variaciones, pues 12-12 también para empezar puede ser más interesante. Es más fácil empezar poco a poco. O gente que a lo mejor hace ayuno intermitente 24, ¿vale? Se solamente come en un periodo de 4 horas a lo largo del día, y las otras 20 horas consecutivas, nada. Luego hay ayunos un poco más avanzados, por así decirlo, de 23-1, por ejemplo, que solamente se hace una comida al día. ¿Vale? Hay mucha gente que lo hace así y lo va bien. No se puede empezar de golpe, pero al cabo de mucho tiempo, pues poco a poco se llega, ¿vale? Y sin problema. Incluso ya hay casos que yo ya lo veo mejor un poco extremos desde mi punto de vista, personas que han hecho ayunos de 3, 4, 5 días o incluso una semana de ayuno. Eso ya es casi más como un reto que otra cosa. No tiene un beneficio real para la salud en comparación con un ayuno un poco más moderado. Así que bueno, esta sería un poco la distribución de la hora. La más común suele ser esa de 16-8, para empezar una 12-12 y se puede mantener ahí en 16-8 o se puede hacer, tampoco tiene por qué ser un número fijo, se puede ir cambiando sobre la marcha, se puede aumentar la hora de ayuno, se pueden reducir, un día se puede hacer ayuno y otro día no, ¿vale? Al final no es una cosa muy rígida, tiene cierto margen de flexibilidad. Vale. Bueno, al margen de esto, el ayuno intermitente se relaciona mucho con los ritmos circadianos. Realmente el acoplar la ingesta y la no ingesta con la hora del día, pues, resulta interesante. Desde hace muchísimo tiempo ya se sabe y se sigue manteniendo la idea de que es mejor comer durante el día que durante la noche, ¿vale? Si aumentamos la ingesta durante el día y la reducimos durante la noche, nuestro cuerpo va a funcionar mejor. Por eso, a la hora de hacer ayuno, como he comentado antes, el ejemplo que he puesto, empezar a comer a las 10 de la mañana y terminar a las 6 de la tarde, por ejemplo. Sería más interesante que empezar por la tarde y terminar por la noche, ¿vale? Ya, como digo, pues un ejemplo, pero sí que es verdad que a la hora de ajustar la alimentación a los ritmos biológicos y a los horarios, a los ritmos circadianos, pues sí que es verdad que cuanto menos se coma de noche, cuanto más se acerca la hora de dormir, pues mejor. Aparte que el descanso va a ser mucho más reparador si no estamos llenos. Vale. Algunas consideraciones del ayuno intermitente, que bueno, que sí que se utiliza mucho para la pérdida de grasa o la pérdida de peso, se utiliza mucho para eso.
y realmente funciona, ¿vale? Funciona, pero funciona porque al final, aplicando este método, como un método que requiere mucho control, pues al final, ¿no?, en comparación con un método que no requiere tanto control, se van a ingerir menos calorías. O sea que al final funciona porque se ingieren menos calorías. Pero tiene otras cosas muy interesantes para la salud. Por ejemplo, aquí si lo comparamos con la restricción calórica continua, ¿vale?, que sería una dieta baja en calorías, con sus 3, 4, 5 comidas diarias distribuidas normalmente, sin hacer ningún tipo de ayuno ni nada, pues aquí lo que tendríamos sería que tienen efectos similares en cuanto a la pérdida de grasa, en un periodo de 2 o 3 meses. Periodos más largos, pues bueno, de momento faltaría investigarlo más, pero en ese periodo de tiempo, ayuno y una dieta baja en calorías tienen el mismo efecto en cuanto a pérdida de peso y de grasa. Sin embargo, como he dicho, como refleja aquí en la pantalla, si lo veis, la restricción calórica continua a largo plazo no es sostenible, ¿vale? Hay un periodo que se puede hacer, pero no se puede mantener el cuerpo en funcionamiento toda la vida metiéndole menos energía de la que gasta. Llega un punto en el que no se puede mantener. Eso no quiere decir que haya que volver a coger peso. Eso significa ya que estamos metiendo más energía de la que gastamos. Pero sí que es verdad que llega un punto en el que hay que mantener un equilibrio. Con el ayuno intermitente se está viendo que es más sostenible a largo plazo. No se fija tanto en las calorías. Algunos efectos que podemos mencionar del ayuno, pues, por ejemplo, mejora el perfil lipídico, ¿vale?, lo que vienen siendo los ácidos grasos de la sangre, ¿vale?, a nivel de triglicéridos, de colesterol, lo mejora. Disminuye los niveles de glucosa en sangre, también los niveles de insulina. Eso también es interesante. Hay muchísima gente con problemas relacionados con eso ahora mismo. También disminuye los radicales libres, ¿vale? Eso es a raíz de un proceso que se llama la autofagia. Lo veremos ahora más adelante. Y bueno, los radicales libres, el efecto que tienen sobre el organismo es que son un agente muy, muy oxidante, ¿vale? Y luego, pues bueno, mejora la sensibilidad a la insulina. Está un poco relacionado con el tema de la glucosa. Personas que pueden tener ya un principio de diabetes tipo 2, que no tengan buena sensibilidad a la insulina, esa sensibilidad mejora y por lo tanto, pues también mejoraría esa diabetes tipo 2. Tiene efectos muy, muy concretos también a nivel neurológico, a nivel cardiovascular. Por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, las neuronas adquieren cierta mejor plasticidad, esto les permite adaptarse a determinadas situaciones. Bueno, esto ya sería un tema un poco más concreto, un poco más a nivel de medicina, pero bueno, que realmente mejora, ¿no? Mejora el funcionamiento del sistema nervioso, de las neuronas. Y también a nivel del deterioro cognitivo, ¿vale?, que se da por la edad, también se ve que lo previene, ¿no? No hace milagros, pero también resulta interesante ver que se han visto efectos positivos en este sentido. Pues, esto puede venir muy relacionado con el hecho de que disminuyen mucho los radicales libres y disminuye la oxidación, la oxidación sistémica. A nivel cardiovascular, como he mencionado antes, pues previene la hipertensión, previene la aterosclerosis, que son problemas que están también a la orden del día, ¿vale? La aterosclerosis, el tema de ese riesgo tan grande que hay en ciertas personas de tener infartos, de tener ictus, anginas de pecho, todas esas cosas. Esto lo puede mejorar. La tensión arterial la mejora porque parece ser que hay una mayor activación del sistema nervioso, el parasimpático, que es el que se encarga un poco de relajarnos, por así decirlo. Disminuye la actividad del simpático, ¿no?, que es el que de alguna manera nos activa.
De esa manera parece ser que la tensión para las personas que la tienen alta, pues parece que mejora. A raíz de esto también mejora lo que puede ocurrir si se mantiene a largo plazo esa tensión alta, que se puede hipertrofiar el músculo del corazón, ¿vale? Pues lógicamente si disminuye la tensión arterial, pues hay una menor hipertrofia cardíaca, ¿vale? Que sería pues el ensanchamiento, la hipertrofia del músculo del corazón, que a largo plazo pues, puede tener también unas consecuencias peligrosas. Vale, he comentado antes que también induce el ayuno intermitente, induce la autofagia, ¿vale? Bueno, aquí tenemos una definición antes de leerla porque no me la sé de memoria, pero bueno, la autofagia sería, digamos, que se activa por en ese periodo de ayuno, ¿vale? De alguna manera un proceso que tiene el cuerpo para autorregenerarse, como para limpiarse. La definición sería el proceso catabólico lisosomal por el cual las células degradan y reciclan componentes endógenos y exógenos. Endógenos serían dentro de las células orgánulos dañados, proteínas, moléculas defectuosas, ¿vale? Todo lo que está ahí que sobra, ese mecanismo de autofagia, que es una cosa natural que tenemos, pero a veces nuestro ritmo de vida impide que se active. Pues el ayuno intermitente permite que se active ese mecanismo. Y también hay componentes exógenos a las células, ¿vale? Que serían bacterias y virus. Lo cual también a nivel de defensa, ¿vale? También supondría una ventaja, ¿vale? Y eso permitiría al cuerpo funcionar con normalidad, ¿vale? No es que el ayuno intermitente provoque eso y que eso no se pueda producir de ninguna otra forma. La autofagia se produce de forma natural. El problema es que nuestro estilo de vida muchas veces, de no descansar bien, de comer mucho y mal, a veces impide que ese proceso se lleve a cabo con normalidad. Y aquí quiero hacer una pequeña puntualización, ¿vale? Sobre una cosa que también está muy de moda, ¿no? Cuando hablamos de desintoxicarnos, de detoxificarnos, no hay nada que lo haga, ¿vale? Me preguntan, una pregunta muy, muy recurrente, muy común, que hay que tomar para limpiarse por dentro. No sé, después de Navidad, lo típico, ¿no? Después de Navidad, después de una fiesta, lo que sea. Mi respuesta siempre es la misma. No hay nada, o sea, no hay que tomar nada. No hay nada que provoque ese efecto. Realmente a raíz de esto, ¿no? El cuerpo tiene sus mecanismos propios para detoxificarse, para limpiarse, para depurarse por dentro. Tenemos riñones, tenemos hígado, que son órganos que se encargan de eso. Y dentro de cada célula puede producir este proceso de autofagia que se encarga de eliminar todos esos componentes que sobran. Pero, como digo, tenemos que dejar que el cuerpo descanse. Si no se deja, el proceso no se lleva a cabo. O sea que muchas veces no es que haya que tomar nada para desintoxicarnos por dentro, simplemente tenemos que parar y descansar un poco y que el cuerpo lo haga por sí solo, ¿vale? Y viene mucho al hilo de este proceso de autofagia. Vale, un poco la visión general, ¿vale? Como veis, no me he centrado nada en el tema de la pérdida de peso. La definición sería esa. El ayuno intermitente viene bien para la pérdida de peso, pero porque para hacerlo bien tenemos que tener mucho control. Y cualquier dieta que se controle bien funciona. O sea que realmente no tiene ningún misterio en cuanto a la pérdida de peso. Contraindicaciones. Pues vale. No es válido para todo el mundo ni para todas las situaciones. Cuidado que al principio, cuando se lleva a cabo, puede ser que provoque fatiga, provoque mareo. Eso es porque el organismo no está acostumbrado todavía a esa hora de ayuno, con lo cual pues, puede aparecer en un momento dado esos síntomas. Hay un proceso que nuestro cuerpo tiene que ir buscando fuentes de energía alternativas, ¿vale? Por eso, entre que mientras no pasa ese tiempo y mientras nuestro cuerpo no se adapta, puede ser que tengamos esos síntomas. Pero no es que falte realmente energía, simplemente que nuestro cuerpo tiene que acostumbrarse a utilizarla, ¿vale? Luego,
Cuidado con las personas que tienen hipoglucemia reactiva, ¿vale? Que no es lo mismo que la diabetes. La hipoglucemia reactiva pues, puede ser una persona que la padece, que después de comer, al cabo de 3-4 horas de haber comido, le baja mucho en exceso la glucosa, pues hay que comer sí o sí, hay que volver a estabilizar esa glucemia. Con lo cual ahí no sería indicado seguir con el ayuno. Si se toman antidiabéticos o algún tipo de fármaco que provoque la bajada de la glucosa, pues ahí también habría que tener cuidado con el ayuno intermitente. A lo mejor ahí no estaría indicado. Personas ancianas, se ha visto que aumenta el riesgo de osteoporosis. También a nivel cardiovascular tampoco está muy bien, muy indicado en personas muy ancianas, con lo cual veis que no es para todo el mundo. Personas con desequilibrios hormonales también puede provocar a nivel de testosterona, no sé. En la mujer quizá también puede provocar algún efecto indeseado. En niños tampoco es interesante. ¿Vale? De momento, hasta donde sabemos hoy en día, pues mejor en niños que están desarrollándose y creciendo y que su estado sobre todo de desarrollo, lo que necesitan es ingerir más energía, pues conviene no recortarles y bueno, y esperar a que sean adultos para empezar con este tipo de estrategias nutricionales. ¿Vale? Personas embarazadas, mujeres que dan lactancia tampoco, ¿vale? Ahí no es interesante hacer ayuno intermitente. Bueno, por supuesto que personas con un trastorno de la conducta alimentaria, nada, o sea, ahí ponerse en manos de especialistas, de psicólogos y nada de hacer ayuno intermitente en personas que no con esos trastornos. Personas que tengan un índice de masa corporal muy bajo, tampoco. Y personas que hacen, o bien porque entrenan a nivel profesional en algún deporte, o bien porque su trabajo, no sé, no se me ocurre ninguno, pero bueno, una persona que tenga un trabajo, que una fábrica o lo que sea, que gaste muchísima energía y sea muy exigente su trabajo, pues el ayuno intermitente tampoco es interesante, ¿vale? Más que nada por seguridad. Y para el rendimiento, como digo, de un deportista que entrena 7, 8, 9 horas al día, pues no, tampoco es interesante hacer un ayuno intermitente porque no le va a aportar ningún beneficio. Porque imaginémonos un deportista que entrena, pongamos 8 horas y sí o sí tiene que hacer una ingesta previa al entrenamiento, luego una o varias ingestas durante el entrenamiento y luego una ingesta posterior, súper importante la que se hace después para recuperar de todo ese esfuerzo, pues el resto del día no lo va a tener sin comer. ¿Vale? O sea, no tendría sentido un ayuno intermitente en un deportista de primerísimo nivel. Quizá, bueno, deportes menos exigentes, no sé, baloncesto, el fútbol. Ahí habría que ver si tiene realmente algún beneficio, pero que ahí sí se podría hacer, aunque difícilmente tendría su beneficio. Pero en deportistas de atletismo, de natación, gente que entrena muchas horas al día y a mucha intensidad, pues no serían nada recomendable. ¿Vale? Aquí tenemos una gráfica un poco simplemente para que veáis que tiene. Me ha salido aquí una raya roja, no sé cómo quitarla, ¿vale? Perdonadme si estáis viendo una línea roja en la pantalla, no sé cómo quitarla, pero bueno, no molesta mucho, ¿vale? Nada, simplemente comentaros que el ayuno intermitente, si veis por aquí, se relaciona con el estado de la microbiota intestinal, ¿vale? O del microbioma, con los ritmos circadianos, y luego hay también otros ritmos, otros factores que son modificables, ¿vale? La dieta, la actividad física, el sueño. El ayuno intermitente influye en estas tres cosas y estas tres, a su vez, influyen en procesos metabólicos, ¿no? ¿Vale? Insulina, perfil lipídico, ¿vale? La saciedad a nivel de hormonas, procesos inflamatorios. Y todo esto al final, pues, perdón, se relaciona pues, con la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, incluso cáncer.
no quiere decir que lo provoque ni que lo evite, simplemente que influye, ¿vale? En función de cómo de en qué dirección vayan los estados inflamatorios, la insulina, el estado lipídico, la saciedad, las hormonas. Pues en función a cómo vaya todo esto, en la dirección que vaya, pues tendremos más riesgo de todo este tipo de enfermedades o no. Y vemos que al principio de la cadena tenemos el ayuno intermitente que influye, ¿vale? Es un factor que influye en todos estos procesos. No quiere decir ni que lo mejore ni que lo empeore, simplemente pues, es un factor más, ¿vale? Que realmente en una estrategia nutricional pues, se podría incluir, pero no a lo loco, lógicamente, como ya hemos visto. Aquí tenemos otra imagen, bueno, la voy a explicar porque la verdad no sé si veis bien las palabras que pone, pero bueno, es un gráfico que es muy interesante. Aquí nos está comparando el ayuno intermitente con dos tipos de dieta. ¿Vale? El ayuno intermitente como tal, el ayuno no es dieta, ¿vale? Es simplemente un periodo de tiempo en el que no se ingiere nada. Y nos lo compara con dos tipos de dieta, la dieta baja en calorías y la dieta cetogénica. También que están muy, muy de actualidad. ¿Vale? Y lo que está haciendo aquí, en este gráfico, que veis flechas de colores, la flecha verde sería la flecha del ayuno. Y lo que hace es señalar una serie de cosas en las que influyen los diferentes tipos de dieta, por ejemplo, los radicales libres, la autofagia, que ya la hemos comentado, la producción de mitocondrias, que son como las fábricas de energía que hay en cada célula, la eficiencia del sistema inmune, también influencia de diferentes dietas en la hormona del crecimiento, en el factor de crecimiento insulínico, que bueno, eso está muy, muy relacionado con el crecimiento muscular, relación con microbiota y luego relación con otros factores provocados por el estrés, ¿no? Vale, pues vemos, por resumirlo un poco, ¿vale? La imagen parece que está muy pequeño y no se ve, a lo mejor no se ve bien. Vemos que el ayuno, en los radicales libres, por ejemplo, en esa producción de radicales libres influye disminuyéndolo, lo cual es positivo. Influyen más y mejor que la dieta baja en calorías, ¿vale? Y similar a la cetogénica. En la autofagia, el ayuno influye mucho más, induce mucho más la autofagia que hemos comentado antes que las demás dietas. Es la que mejor provoca eso. A nivel de producción de mitocondrias, de nuevas mitocondrias, que son, como he dicho antes, las pequeñas fábricas de energía que hay en las células, pues también, en comparación con la dieta baja en calorías y la dieta cetogénica, el ayuno promueve más esa creación de nuevas mitocondrias. También es más efectivo para mejorar el sistema inmune. A nivel de hormonas de crecimiento y factores de crecimiento, igual, ni mejor ni peor. A nivel de microbiota intestinal, parece ser más beneficioso que una dieta normal baja en calorías, pero y similar a la dieta cetogénica. Y en cuanto al estrés, a cómo influye en el estrés, pues vemos que aquí la que peor parada sale es la cetogénica, y la baja en calorías y el ayuno pues son similares y influyen mejor, tanto en la reparación de genes a nivel de ADN, como en la tolerancia o al estrés, ¿vale? La reparación, los mecanismos de reparación celular, ahí parece ser que es mejor. Como veis, en todos los aspectos que hemos mencionado que influyen en nuestra salud, funciona igual o mejor que una dieta cetogénica o una dieta normal baja en calorías. Que en principio tiene bastantes cosas interesantes. Aquí una pequeña gráfica en comparación, a comparar un ayuno de entre 12 y 16 horas con 2 o 3 comidas dentro de las horas de alimentación, en comparación con una dieta en la que se hacen 6 o más comidas al día. Vale, aquí tendríamos
aquí estaríamos comparando, por ejemplo, aquí veríamos que tendríamos mejor, a nivel de insulina, mejoraría en la tolerancia a la insulina, mejoraría también una serie de factores como el apetito, ¿vale? También, por supuesto, la acumulación de grasa, ¿vale? También sería bueno, bastante mejor. Los factores o los marcadores de inflamación también se verían beneficiados, reducidos en este caso por el ayuno y aumentados en el caso de una dieta con muchas comidas a lo largo del día, ¿vale? Algunas de las cosas que podemos comentar. Y también es verdad que es mucho más fácil pasarse de calorías comiendo 5, 6 o más veces al cabo del día, aunque las comidas no sean muy grandes. Pero bueno, eso es una cosa que es de lógica, ¿vale? Lo dejamos simplemente ahora. Vamos a ver cómo tenemos el chat. Si queréis dejarnos vuestras preguntas o si tenéis alguna duda, porque llevamos ya como media hora, vamos a ir luego terminando. Si queréis preguntar algo, si os ha parecido interesante, algún comentario, o queréis proponer algún tema para la próxima semana. Y nada, y decir también como apunte, ¿vale? Tenemos una pregunta. Vale, en los periodos de ayuno, ¿qué se puede tomar? Vale, lo he comentado antes, ¿vale? Dentro del periodo de ayuno, como he dicho antes, se puede tomar cualquier cosa que no tenga calorías. O sea, agua, por supuesto. Un caldo con especias, con sodio, ¿vale? Con sal. Eso puede valer. Cualquier bebida, infusión, café, algo edulcorado, también vale. Cualquier cosa que no tenga nada de calorías, ¿vale? Puede entrar dentro del periodo de ayuno. En el momento en el que le metemos algo de grasa, algo de proteína o algún azúcar, algún hidrato de carbono, ya estamos rompiendo ese ayuno. Mira, Ana nos propone alimentación, vale, probióticos y prebióticos. Es interesante, buen tema. Vale, Isma nos propone, bueno, nos pregunta, vale, las dos comidas, bueno, las comidas restantes en el periodo de no ayuno. Vale, ahí realmente, como habéis visto, no he mencionado lo que hay que comer fuera del periodo de ayuno, ¿no? Ahí ya cada persona es libre. O sea, ahí no sería meternos ya en los gustos, en las necesidades o en el objetivo de cada cual. No hay una comida específica para el ayuno intermitente. De hecho, mucha gente lo que hace es pasarse, después de muchas horas de ayuno, romper el ayuno con pizza, con dulce, con chocolate, o sea que realmente no hay una comida concreta para después de la hora de ayuno. Eso ya sería personalizarlo para cada caso. ¿Vale? Comida sana, lógicamente. Ahí yo sí que recomendaría eso, no le recomendaría a nadie eh, romper el ayuno con un paquete yo qué sé, de galletas o de donuts, ¿no? O con un pastel de chocolate. Mucha gente lo hace, pero bueno, no, si no es recomendable de normal, tampoco es recomendable eh, después de un ayuno, ¿no? Con la comida normal. A lo mejor sí que es verdad que fuera de la hora de ayuno, las comidas, conforme te vas acostumbrando a esa forma de alimentarte, las comidas a lo mejor son más grandes, pero tienen que ser alimentos sanos. Nos pregunta Luis, bueno, saludos a toda la gente que ya se ha ido conectando sobre la marcha, que no ha dicho nada. Vale, 13 horas, incluyendo la noche, mucho menos efectivo que 16. Bueno, que realmente depende de cuál sea el objetivo. Sí. Como he dicho antes, si tu objetivo es la pérdida de grasa, puede ser interesante.
no tiene por qué ser menos, ni más efectivo ni menos. O sea, eso depende de cómo te adaptes, si realmente te cuesta mucho trabajo alcanzar esa hora de ayuno, esas 16 horas, yo no lo veo efectivo, no creo que merezca la pena eh, pasarlo mal por intentar alcanzar esa hora de ayuno. Si, si no cuesta trabajo, sí, puede ser interesante más interesante llegar a las 16 que quedarse en 13. Pero insisto, o sea, eso es una cosa que de primera a todo el mundo no le resulta fácil. Yo prefiero empezar con 12 y ver cómo vamos, valorar algunas semanas, valorar cómo son las sensaciones. Si son buenas, pues se puede ir ampliando. Pero insisto que también a raíz de esto, a ver, que me he dejado una pregunta aquí, una pregunta una pregunta de, una pregunta de Juan Ignacio. Pregunta de Juan Ignacio. En el periodo de ayuno, ¿la fruta es válida? No. Como he dicho antes, cualquier cosa que aporte calorías no entra dentro del periodo de ayuno. ¿Vale? Ya sería para después para dentro de las horas de alimentación. Quería comentar, estaba comentando el tema de las horas del ayuno, si 12, 13, 16. Realmente la gran mayoría de la gente, por lo menos gente que pasa por consulta, eh, no está dispuesta a hacer ayuno intermitente. O sea, ni yo lo recomiendo porque realmente es una cosa que a la mayoría le cuesta trabajo llevar. Ya cuesta trabajo llevar una dieta normal, pues imaginaos optar por lo sano. De momento, o sea, no es una cosa que yo recomiende mucho, pero más que nada porque al final la experiencia me hace ver que no todo el mundo, muy poca gente opta por esta estrategia. ¿Vale? Que tenemos que recordar que no es una dieta, es una estrategia en la que se le pone una pausa puntual, y luego al cabo de un tiempo se reanuda y ya está. Y se sigue normal. Así que quería ver un poco que vierais los efectos que tiene en el organismo, ¿vale? Que no solo es quedarse con que te salga un influencer a decir que le va súper bien y se haga una foto para que veamos los abdominales que tiene, que la cosa no va por ahí. Es una estrategia que, como podéis ver, a nivel de salud, pues tiene ciertos beneficios, sobre todo en aquellas personas que con una dieta normal les cuesta horrores mantener el control, ¿no? Una persona que pierde el control muy fácilmente, pues a lo mejor sí que le puede venir bien probar con esto, ¿no? Porque si no comen nada, es imposible equivocarse. ¿Vale? Y bueno, nos queda 1 minuto y medio porque tenemos el tiempo limitado y voy a responder la última pregunta. ¿Vale? Alternar unos días y otros días no. ¿Vale? Sí, como he dicho durante la tabla, sí se puede alternar, ¿vale? No es una cosa rígida, es flexible y se puede ir cambiando. Lectura de etiquetas para la próxima charla, ¿vale? También, buen tema. Y además muy útil, ¿vale? Muy, muy útil. Pues tenemos un par de proposiciones, el de la etiqueta y el de los probióticos y prebióticos. ¿Vale? Pondremos la votación en las redes sociales, ¿vale? Para que votéis. Y nada, bueno, nos despedimos ya, nos quedan unos segundos para que se corte. Recordaros que el servicio de nutrición continúa activo de manera virtual, pero quien lo tenga en mente, que tenemos el verano a la vuelta de la esquina, que se anime, que bueno, sin consulta presencial, pero a nivel videoconferencia, email, todo esto, podemos seguir trabajando, ¿vale? Bueno, me despido, muchísimas gracias, un saludo.